Hola, soy Ernesto Franco, especialista en respuesta a emergencias y desastres. El día de hoy vamos a hablar sobre el programa de prevención de riesgos laborales y la respuesta a emergencias. Delosi es una empresa que opera franquicias en el sector alimenticio, por lo tanto, sus riesgos están asociados a las actividades dentro de una cocina. ¿Qué actividades son estas? La preparación de alimentos, la limpieza y asimismo los riesgos que pueden verse asociados a estas son caídas, quemaduras, cortes, electrocución y todos los riesgos que podamos encontrar dentro de una cocina. Este programa de formación se va a basar en puntos muy importantes, desde los primeros auxilios, la respuesta a emergencias con incendios, el uso de extintores, los riesgos eléctricos, el uso de materiales químicos, entre otros. Cuando hablamos de un incendio, estamos hablando de una situación fortuita, nadie se espera que suceda, pero es muy importante conocer la ubicación de los extintores, conocer la clase y para qué sirven, para qué fuego nos va a ayudar. En esta oportunidad vamos a hablar directamente del fuego. ¿Qué es el fuego? ¿Cómo se origina? Los estudios nos indican que el fuego es la oxidación rápida de la materia producto de una reacción violenta. Al juntar tres elementos se da esta reacción. ¿Cuáles son estos tres elementos? El oxígeno, el combustible que puede presentarse en cualquiera de los tres estados de la materia, sólido, líquido o gaseoso, y cierta temperatura. Para que se dé el fuego, estos tres elementos tienen que juntarse en proporciones iguales, y así vamos a tener el fuego. Cuando nosotros hablamos de un incendio, estamos hablando de un fuego, pero esta vez estamos hablando de un fuego fuera de control. Sabemos que debemos tomar acción inmediata, debido a que un incendio se puede propagar en un área de 20 metros cuadrados en cuestión de 5 minutos. Vuelvo a repetir, es importante conocer la ubicación de sus extintores. Los extintores son equipos portátiles para poder socorrer y atacar un conato de incendio. Un conato es un incendio de proporciones pequeñas. Acabo de acotar de que un incendio puede propagar un área de 20 metros cuadrados en cuestión de minutos. Estamos hablando de que un fuego puede abarcar en nuestra área de trabajo simplemente en 5 minutos. Eso quiere decir que tenemos 5 minutos para llamar a los bomberos, evacuar a los clientes, evacuar a los colaboradores y tomar una acción inmediata. Esto es un trabajo en equipo. Para eso se forman brigadas. Las brigadas contra incendios son las que van a atacar en primera parte el fuego. Tenemos extintores de polvo químico seco, anhidro carbónico y acetato de potasio. Los vamos a encontrar dentro de nuestra área de trabajo. Siempre es bueno inspeccionar el estado de estos para poder apagar el fuego inmediatamente. El polvo químico seco es un extintor portátil que sirve para apagar fuegos de clase A, clase B y clase C. Su compuesto está hecho a base de fosfato monoamónico. Este agente puede apagar un incendio a una distancia de 2 metros en un área de 3 metros cuadrados. Hemos hablado de las clases de fuego. Clase A son todos los sólidos combustibles. Clase B, líquidos y gases inflamables. Y clase C, equipos energizados. Estos estarán en la etiqueta de cada extintor, lo que nos va a ayudar a identificar qué tipo de fuego se apaga. Tenemos el extintor de CO2 o anhidro carbónico. Este equipo sirve para apagar fuegos de clase B y C, líquidos y gases inflamables y equipos energizados. Y por último, vamos a encontrar el acetato de potasio. Va a ser nuestro aliado en el área de frituras, ya que es un área donde se preparan alimentos y hay grasas animales y vegetales. Este extintor, a base de acetato de potasio, tiene las propiedades de apagar un incendio de cocina sin causar mayor daño a la estructura. ¿Por qué no se recomienda utilizar los otros dos extintores, polvo químico seco y anhidro carbónico? Porque el compuesto, en el caso del polvo químico seco, va a dañar todos los equipos, y en el caso del CO2 puede ocasionar una reacción violenta o una explosión, ya que el CO2 es un gas bajo cero, o sea 100% frío, y estamos trabajando en un área de cocinas donde hay altas temperaturas. Al tener contacto va a haber una deflagración. ¿Qué es una deflagración? Es una reacción violenta al tener contacto el calor con el frío del CO2.
Bien, por eso no es recomendable. Cuando vemos presencia de un fuego que no podemos controlar, inmediatamente debemos retirarnos y evacuar. Claro está que las brigadas se dividen en brigadas contra incendios, brigadas de evacuación y brigadas de primeros auxilios. Debido a esto, tenemos que retirar a los clientes, algún proveedor que esté en el lugar y a compañeros que se hayan visto afectados por los productos de la combustión, que pueden ser el humo y el monóxido. Ahora hablemos del extintor de PQS, polvo químico seco. Tal como lo dije, el polvo químico seco está a base de fosfato monoamónico. Su composición, al ser inhalada, puede causar severos daños a las vías aéreas, por lo que se recomienda siempre atacar a favor del viento y no en contra, a una distancia promedio de 2 metros, ya que si es a una distancia menor, podría rebotar y ser inhalado, causándonos severos daños a nuestra respiración. En el caso del anhidro carbónico, al ser un equipo 100% de gas y frío, tener contacto directo podría ocasionarnos quemaduras muy severas en las manos, por lo que es recomendable siempre sujetar de la tobera. La tobera es la parte por donde sale eyectado el gas. Se van a dar cuenta que en la tobera tiene una abrazadera o una empuñadura en la cual ustedes van a poder sujetar sin causarse lesiones severas por quemadura de frío. Cuando hablamos de equipos energizados, estamos hablando de aquellos que tienen una fuente de alimentación continua, es decir, están conectados a un punto de corriente que los mantiene operativos durante cierto tiempo. Esto quiere decir que si yo tengo contacto directo, podría recibir una sensación de electricidad, más no una descarga. Puede que ocurra un cortocircuito con estos equipos y tenemos dos alternativas para poder controlar un incendio de clase C, equipos energizados. Tenemos el polvo químico seco y tenemos el anhidro carbónico. ¿Cuáles creen ustedes que deberíamos utilizar? Exacto, el anhidro carbónico, el CO2, ya que su composición es 100% gas y no va a causar ningún otro daño. Va a apagar el fuego y va a desvanecerse. Caso contrario, el polvo químico seco. Si bien está hecho para apagar un fuego de clase C, este va a causar daños, ya que va a manchar y puede causar que el equipo quede inoperativo al 100%. En el caso de los líquidos combustibles y gases inflamables, también tenemos a estos dos equipos. Nos van a ayudar a apagar un incendio en etapa incipiente, siempre y cuando este no sea la fuente principal de abastecimiento de combustible, ya que estaríamos exponiéndonos a ser parte de una explosión. Entonces, hemos hablado de extintores que tenemos en nuestra área de trabajo: polvo químico seco, anhidro carbónico CO2 y el acetato de potasio. Como vemos en las imágenes, el polvo químico seco tiene una estructura pintada de rojo. Lo que se diferencia del CO2 es que este tiene un manómetro y su manguera es muy diferente. Eso nos va a ayudar a identificar en una primera oportunidad. El CO2 también es rojo, pero no tiene manómetro y en vez de manguera tiene una tobera. El acetato potasio, su recipiente es de acero y nos va a indicar que tiene la etiqueta de fuegos de clase K, que significa kitchen. Eso nos va a ayudar a identificar que es para fuegos de cocina. Ya conocemos los extintores. Ahora vamos a hacer la respuesta a emergencia. Imagínense que estamos en un día normal, estamos atendiendo a nuestros clientes y en el área de cocina empieza a haber un fuego en etapa incipiente. ¿Qué es lo que debemos hacer? Ya lo hemos hablado al inicio de esta conversación. Llamar a los bomberos. ¿Cuál es el número de los bomberos? Correcto, el 116. ¿Qué es lo que vamos a decir ante esta llamada? Ubicación. ¿Qué es lo que está sucediendo? Y si es que hay víctimas. Esto va a ayudar al operador a considerar qué unidades debe de enviar a la emergencia, ya que estaría enviando una unidad contra incendios y una ambulancia en caso se necesite. Ya hemos llamado a los bomberos. ¿Qué debemos seguir haciendo? La brigada de evacuación deberá indicar a los clientes a dónde deben dirigirse para que estén en buen recaudo. La brigada de primeros auxilios
deberá apoyar a aquellas personas que no puedan valerse por sí mismas o necesiten ayuda para trasladarse. Entiéndanse por niños, personas con bebés o adultos mayores y personas discapacitadas. Bien, ya tenemos el área libre. ¿Qué debemos seguir haciendo? Es la hora de la brigada contra incendios. Ellos deberán atacar el fuego de manera segura y sin exponer su integridad. ¿Cómo? Identificar el tipo de fuego. ¿Dónde se originó? En la cocina. Bien, ¿qué extintor utilizaremos? Exacto, acetato de potasio. Entonces, nos acercamos a una distancia de 2 metros y vamos a activar el acetato de potasio. Retiramos el precinto, apuntamos hacia el fuego y hacemos uso de la manija de activación. Esto hará que el agente caiga directamente hacia el fuego y lo apagará por completo. Una vez que el fuego se haya extinguido, tendremos que esperar a que los bomberos nos digan si el lugar puede ser habitable nuevamente. Vamos a otro ejemplo. Estamos expendiendo gaseosas y de repente escuchamos una chispa y empieza a salir humo. ¿Qué debemos hacer? Paso 1. Verificar si se trata de solo un cortocircuito o si hay presencia de fuego. Punto número 2. Tenemos que aislar el área mínimo 3 metros. ¿Esto qué significa? Avisar de la situación de riesgo para que el encargado del área pueda avisar a los demás compañeros y a los clientes. Ojo, esto no es una emergencia. Estamos ante un incidente. Si vemos la presencia de humo y fuego, alerta, esto es un incendio. Tomaremos las medidas necesarias que ya conocemos. Brigada de evacuación indicará a los clientes por dónde salir y la brigada de primeros auxilios estará en apoyo si es que alguna persona se ve afectada por alguna descarga o parte del cortocircuito. Debemos saber que esto se trata de un fuego clase C, equipos energizados. ¿Qué debemos hacer? 1. Llamar a los bomberos. 2. Cortar toda fuente de alimentación de energía, entiéndase por ir al tablero general y bajar la llave de corriente. Esto ayudará a que el equipo pase de ser un fuego clase C a ser un fuego clase A, sólidos combustibles, ya que su composición es a base de plástico y otros componentes que se pueden quemar muy fácilmente. Sabemos que es un fuego de clase A. Entonces, ¿qué extintor deberíamos utilizar? Correcto, polvo químico seco, ya que no es un equipo energizado porque hemos cortado la fuente de alimentación de corriente. Entonces es un fuego de clase A y esto lo podemos apagar con un extintor de polvo químico seco. Bien, entonces tenemos una situación bajo control. Recuerda que las únicas personas autorizadas a indicar que el lugar es habitable son los bomberos. Trasladémonos a otra situación muy diferente. La mayoría de nuestros locales se encuentran en centros comerciales. Por lo tanto, estamos dentro de una red de sistemas de alarmas. ¿Esto qué significa? Que si uno de los locales del centro comercial se ve afectado, el centro comercial tendrá conocimiento. O sea, tendremos mucho apoyo, ya que tenemos agentes dentro del centro comercial que están capacitados para atender una emergencia. Nos ayudarán también a retirar a los clientes y a contener el fuego. Respuesta a emergencias dentro de un centro comercial. El sistema de alarmas se puede activar por el detector de humos o por los push alarm, que son estaciones de emergencia, y las podemos identificar ya que se encuentran en las paredes a una altura de 1,5 metros. Esto nos va a ayudar a avisar de que hay una emergencia. Una vez identificado el foco donde se inicia la emergencia, podemos atenderla. Recuerden, si están dentro de un centro comercial, esperen el apoyo de los agentes de seguridad. Hemos estado en escenarios en los cuales hemos podido atender 2 incendios. Vamos a pasar a una situación más difícil. ¿Qué pasa con el extintor cuando no se activa? Bien, ¿por qué suceden estas situaciones? Y es porque no siempre se inspeccionan los extintores. En el caso del polvo químico seco, como su nombre lo dice, está hecho de polvo. Este polvo tiene una vida útil dependiendo de su procedencia. Al estar expuesto a diferentes climas, este polvo puede volverse como un yeso.
¿Y qué va a pasar? Que a la hora que lo activemos, lo que van a salir es el agente impulsor, que hace que el polvo salga eyectado. Este agente impulsor es el nitrógeno. El nitrógeno, al tener contacto con el fuego, puede hacer de que el fuego se propague mucho más rápido y el polvo se va a quedar dentro del extintor. ¿Qué es lo que debemos hacer para que esta situación no nos suceda en una emergencia? Periódicamente, mensualmente, debemos inspeccionar el extintor. ¿De qué manera? Todos los extintores tienen una cartilla de inspección. Como vemos en la imagen, esta cartilla nos va a indicar ciertas condiciones que debe cumplir el extintor, desde su ubicación, desde su estado, la visualización y que no tenga ningún tipo de deterioro. Pero eso no queda ahí. Este extintor deberá ser volteado de cabeza para que el polvo pueda moverse y este no se asiente en la base y después se vuelva piedra. Descolgamos el extintor, lo vamos a voltear y lo vamos a sacudir para que el polvo pueda bajar. Y nuevamente lo vamos a voltear para que vuelva a su posición normal. Esto va a ayudar a que a la hora que activemos el polvo salga con total normalidad y el nitrógeno no afecte a la hora que apagamos el fuego. Ya hemos inspeccionado nuestro extintor. Sabemos que el polvo aún está operativo. ¿Qué más debemos inspeccionar? El manómetro. Este accesorio nos va a ayudar a identificar si el equipo está presurizado. Significa si está cargado con nitrógeno, ya que el extintor puede estar cargado de polvo, mas no estar presurizado. ¿Qué nos va a indicar este manómetro? Nos va a indicar la carga de presurización. Como verán en la imagen, tiene dos colores, verde y rojo. Si la aguja nos indica que está antihorario, significa que está descargado, despresurizado. Si la aguja está en verde, nos indicará que está presurizado. Y si la aguja está en sentido horario, significa que está sobrecargado. ¿Qué debemos hacer con equipos que presentan este indicador? Bien, deberemos informar al proveedor, ya que este equipo podría causar daños a la hora de activarlo. Por el exceso de presión podría causar que la válvula salga eyectada, causando daños hasta la muerte. ¿Por qué la muerte? Estos equipos están presurizados a 195 libras de presión. ¿Cuánto es 195 libras de presión? Una llanta de automóvil se infla a 33 libras de presión, máximo 35, de acuerdo al fabricante. Las llantas de un tráiler están infladas a 90 libras de presión. ¿Alguna vez han visto un llantero por una mala práctica salir eyectado? Ahora imagínense un extintor. Exacto, y es por eso que les digo que podría causar la muerte, ya que la válvula, al salir eyectada a 195 libras de presión, podría dañar a una persona o matarla. En el caso del CO2, vamos a tener también la misma cartilla y las mismas indicaciones. Como le hemos dicho, no cuenta con un manómetro, cuenta con una tobera, ya que su contenido es 100% gas. En este caso, solo deberemos ver que se cumpla lo que dice la cartilla. Inspeccionamos, vamos a poner un check en cada leyenda y al final vamos a firmar indicando de que este equipo ha sido inspeccionado. El acetato de potasio. Una vez que hemos inspeccionado la ubicación, vamos a ver que se cumplan las indicaciones del fabricante, que son mantener en un lugar alejado del fuego, que esté bien ubicado y de fácil acceso, ya que normalmente este se ve afectado por algunas jabas con consumibles o insumos y lo vamos tapando. Esto no debe suceder. Acuérdense que el extintor de acetato de potasio es nuestro primer aliado en un incendio de cocina. Su inspección también es importante, ya que tiene un manómetro y tiene una carga de presurización. Al igual que el polvo químico, debemos ver que la flecha esté en verde. Caso contrario, tendremos aún mayor daño, ya que el recipiente está fabricado a base de acero quirúrgico. Este, a presión, podría deflorarse y causar daño. Hemos hablado sobre la inspección de los extintores.
Hemos hablado sobre su uso. Ahora vamos a hablar de qué pasaría si no tenemos ningún extintor a la mano o no están operativos. El comportamiento del fuego nos habla sobre los métodos de extinción. Para conocerlos, debemos ir al inicio de esta clase, cuando hablamos de la composición del fuego. ¿Cuáles eran esos elementos que componían el fuego? Bien, oxígeno, combustible y temperatura. Los estudios nos hablan de dos teorías. La primera, el triángulo del fuego, en el cual nos habla de los tres elementos, y la segunda teoría sobre el tetraedro de fuego, en el cual considera un cuarto elemento. ¿Cuál es? Oxígeno, calor o temperatura, combustible, y el cuarto elemento es reacción química en cadena. Entonces, al conocer estos cuatro elementos, nos ayudará a utilizarlos con los métodos de extinción. Bien, primer método de extinción, la sofocación. El fuego, al igual que nosotros, necesita oxígeno para poder mantenerse. Bien, nosotros sin oxígeno morimos. En este caso, lo que tenemos que hacer es cortar toda fuente de alimentación de oxígeno hacia el fuego. Es por eso que en una cocina, cuando una olla se empieza a incendiar, lo que hacemos es poner un trapo húmedo encima de la olla. Esto ayudará a que el fuego no consuma más oxígeno y este se extinga. Segundo método de extinción, la separación. La separación habla de, justamente, como dice la palabra, separar lo que alimenta el fuego de lo que se está consumiendo. Entiéndase de que si yo tengo una varilla en el cual se está prendiendo, el fuego va a ir avanzando porque lo va consumiendo. Si yo corto esta varilla a la mitad, el fuego ya no va a tener de qué alimentarse. Entonces este se va a apagar. Esto sucede también en el área de cocina. ¿De qué manera? Cuando el fuego se empieza a propagar, ¿qué método de separación podemos utilizar? Exacto, cortar la fuente de alimentación de la cocina. ¿Dónde está la fuente de alimentación de la cocina? Estupendo, la línea de gas, el cual habrá un botón en el cual dice pulse en caso de emergencias. Este, al ser pulsado, va a cortar el ingreso de gas hacia la cocina, haciendo de que el fuego no tenga que consumir, quedando solamente el combustible sólido, ya sea la materia prima, el consumible o lo que esté en materia sólida alrededor. Más no va a haber un elemento que lo alimente. Ya hemos hablado de la separación y la sofocación. Tercer método es el enfriamiento. El enfriamiento es el uso del agua sobre el fuego, el cual elimina la temperatura o el calor del incendio, haciendo que éste se extinga. ¿Cuándo debemos utilizar agua? En el caso de sólidos combustibles. ¿Por qué no lo podemos utilizar en el caso de la cocina? ¿Se acuerdan el ejemplo del CO2? Exacto. Acuérdense que en la cocina hay grasas animales y vegetales. El agua, al tener contacto con el aceite caliente, va a generar una deflagración. En este caso, ¿qué es lo que deberíamos utilizar? Exacto, método de separación o sofocación. No enfriamiento, porque estaríamos creando una explosión. Cuarto y último método de extinción, la inhibición. ¿Qué significa inhibición? Es utilizar un agente químico sobre el fuego, un agente externo, que sería un extintor, polvo químico seco, CO2 o acetato de potasio. Hasta ahí hemos hablado de lo que es el control de incendios, los métodos de extinción y la clase de fuegos y los extintores. ¿Qué otros riesgos están asociados a nuestra actividad? Exacto, caídas, cortes y quemaduras. Pero para poder atender de una manera oportuna, debemos tener definiciones básicas bien claras. En esta oportunidad estamos tocando lo que es primeros auxilios. ¿Qué es primeros auxilios? ¿Para qué sirven? ¿Cómo debo actuar? Los primeros auxilios es la primera ayuda oportuna y efectiva que se le da a una persona que ha sufrido una lesión
o se ha visto afectada total o parcialmente y la inhabilita de realizar cualquier función en el momento. Entiéndase, por una caída, corte o quemadura y la lesión sea grave o leve. Igual los primeros auxilios nos dicen que tenemos que tener en cuenta ciertos criterios. ¿Por qué? Porque estamos en una etapa donde existe un virus que puede causar muertes si no tenemos los cuidados correspondientes. A raíz de la presencia del coronavirus, los primeros auxilios han cambiado y ahora los estándares nos dicen que debemos tener mucho cuidado a la hora de abordar un paciente. ¿Qué es lo que nos va a diferenciar en este tipo de atención? 1. Que nosotros pasamos un filtro y evaluaciones constantes. A diferencia de un cliente, no conocemos al cliente, no sabemos si ha tenido algún antecedente o contacto con alguna persona que haya tenido esta enfermedad. Por lo tanto, debemos tener estos criterios. 1. Distanciamiento social. 2. Llamar inmediatamente a los números de emergencia. Y 3. Aislar el área para evitar contagios o contaminación. Una vez que hayamos aislado, deberemos evaluar el estado de la persona a 2 metros de distancia. ¿Por qué? Como les dije, debemos considerar o sospechar de que esta persona tenga una enfermedad contagiosa. Debemos cuidar nuestra integridad y la de nuestros colaboradores. Una vez aislado, empezamos con el cuestionario. Señor, ¿ha tenido contacto con alguna persona que tenga una enfermedad contagiosa? 2. ¿Ha tenido algún síntoma del coronavirus? Deberemos constatar con la persona al ingresar cuál fue la temperatura de ingreso del cliente que se ha visto afectado. Esto nos va a ayudar a que cuando llegue el personal de emergencias, ellos atiendan de forma inmediata al paciente, ya que hemos descartado que esta persona cuente con el virus o tenga el virus. En el caso de los clientes, no podríamos hacer más, ya que tomar las medidas de salubridad adecuadas demandaría mucho tiempo. Recuerde que esta es una enfermedad que se contagia por flujos, ya sea por salivación o por sangre. Tener contacto con una persona que está contagiada del COVID-19 podría atentar contra sus compañeros, su familia y sobre usted. Vamos a pasar al otro panorama. Los colaboradores. Como lo dije, nuestros colaboradores pasan los filtros para evitar contagios de acuerdo al plan de vigilancia y control de propagación del coronavirus. Esto nos da un respiro para poder atender de manera oportuna a los compañeros que se vean afectados por los siguientes riesgos: caída, quemaduras, cortes, desmayos, descargas eléctricas y entre otros. ¿Qué debemos hacer? 1. Siempre utilizar nuestra mascarilla. 2. Protectores faciales. Y 3. Tener en cuenta de que nuestro compañero, ¿qué hacer en caso de una caída? Una caída se puede dividir en dos: caída a nivel o a desnivel. Esto nos indica que puede ser porque estuvo encima de un escalón, estaba subiendo escaleras o simplemente se empinó para coger algo y se cayó. ¿Cuáles son las lesiones más comunes? Golpes en codos y cabeza. Un golpe en la cabeza puede causar desmayo o pérdida de conciencia momentánea. Esto no quiere decir de que la persona esté 100% bien, ya que caer de espaldas a una altura promedio podría causar lesiones severas a nivel de la espina dorsal. Nunca espere que su compañero se levante rápidamente. Espere unos minutos y empiece a evaluar el estado de conciencia. ¿Cómo se evalúa el estado de conciencia? Es fácil, simplemente con unas preguntas básicas. 1. ¿Siente dolor? 2. ¿Sabe dónde está? Y 3. Sí, conoce quién es la persona que lo interroga, ya que al golpearse la cabeza se puede presumir de que esta persona tiene un daño neurológico leve, moderado o severo. En el caso de que sea leve,
Como lo dije, esperaremos unos minutos y lo ayudaremos a que se incorpore. En el caso de que sea moderado, empezaremos a activar el sistema de emergencias, llamar a los números de emergencias. Si el caso fuera una situación severa, haremos uso de los primeros auxilios. ¿De qué manera? Aislar el área y empezar a brindar los primeros auxilios. Es importante evaluar el estado de conciencia siempre, ya que eso nos va a ayudar a identificar el estado en el que se encuentra nuestro compañero. El estado de conciencia nos va a ayudar a ver el estado que tiene nuestro compañero y así poder ayudarlo de manera oportuna. Recuerden, si la persona no puede incorporarse, debemos presumir de una lesión a nivel dorsal. No lo forcemos. Si es posible, indiquémosle si es que puede mover las piernas. Aún no nos acerquemos a la persona. Si esta persona puede mover las piernas, esperemos unos minutos a que la lesión aminore y la persona pueda incorporarse. Si la persona no puede mover las piernas, tendremos que llamar a emergencias y que sea trasladado a un centro hospitalario. Si nosotros hemos visto la presencia de una fractura o deformación ósea, estaremos ante la presencia de una hemorragia interna o expuesta. Eso quiere decir que va a haber sangre. ¿Qué debemos hacer? Bueno, 1. Debemos considerar que el cuerpo humano tiene de 5 a 6 litros de sangre y que esta pérdida de sangre puede causar que la persona pierda la conciencia. ¿Qué es lo que debemos hacer? Inmediatamente controlar la hemorragia. ¿De qué manera? Haremos presión sobre la herida cortando todo flujo de sangre. En el caso de que se utilice un torniquete por medio de una cinta o una correa, este deberá tener un grosor mínimo de 3 centímetros, ya que si fuera menor a 3 centímetros, este cortaría los tejidos, causando un daño irreversible a la piel y pudiendo perder algún miembro afectado. Eso es lo que vamos a hacer en caso de presencia de hemorragia por fractura. En caso de corte, ¿cuáles son las partes del cuerpo que más se cortan en una cocina? Exacto, los dedos. Bien, si tenemos un corte en el dedo, 1. Debemos ser conscientes de que la cocina es un área que debe estar limpia, aseada e higiénicamente estable, más aún en una situación como la pandemia por el COVID. Entonces, debemos reportar que hemos sufrido algún corte. Así sea superficial, podríamos tener contacto con algún tipo de fluido y esto nos contamine. En el caso de una mutilación, deberemos ver la parte afectada, si es que este ha sido desmembrada parcialmente o totalmente. Si fuera parcialmente, deberemos cubrir en un paño y envolverlo y trasladar a la persona inmediatamente a un hospital. Se puede utilizar un poco de hielo para conservar el estado de la parte desmembrada. Si el desmembramiento fuera total, deberemos buscar la parte afectada y ponerla en hielo y trasladarlo junto con la persona al hospital. Vamos a un siguiente caso, que son las quemaduras. Las quemaduras se producen normalmente en el área de cocinas por aceite. ¿Okay? El aceite caliente, al tener contacto con la piel, puede causar despigmentación y quemaduras de primer grado, siempre y cuando este sea por salpicaduras. De ser por contacto directo, causará quemaduras en segundo grado y tercer grado. Lo que nunca se debe hacer es utilizar métodos caseros, como el jabón de pepa, la pasta dental y otras cremas para quemaduras. Lo ideal será ir a un médico y que le recete una crema para esa quemadura. Si la quemadura ha ampliado toda el área de un miembro, deberá ser cubierta y deberá evitar el contacto con algún tipo de materia que pueda causar una infección, entiéndase por polvo, tierra, sangre u otros fluidos ajenos a la persona. Hasta ahí estamos controlando ciertos parámetros de los primeros auxilios. ¿Qué más nos faltaría? Descargas eléctricas, correcto, ¿no? Entonces, ¿qué hacer ante una presencia de una descarga eléctrica? 1. Si la persona aún tiene contacto con el equipo energizado, nunca
se acerque a ella o lo toque. Evite el contacto directo. Si puede utilizar algún objeto que no sea conductor de corriente, esto quiere decir que no sea metálico, empuje a la persona de manera de que ésta deje de estar en contacto directo. Puede utilizar una escoba, puede utilizar alguna especie de palo o trapeador, siempre y cuando éste se encuentre seco. Esto va a ayudar a que la persona deje de estar energizada y aún así aún no tenga contacto con la persona, ya que puede contener una carga positiva y al usted tener contacto con esa persona también ser parte de la descarga. Lo que deberá hacer inmediatamente es cortar la fuente de alimentación de corriente. Esto ayudará a que la persona sea desprendida y activará inmediatamente los números de emergencias. Si la persona está consciente, bríndele los primeros auxilios de manera oportuna, aísle el área y active el sistema de emergencia. Le recordamos que no tenga contacto directo con la persona, ya que su estado y su condición deberá ser netamente atendido por personal hospitalario. Hablaremos ahora de evacuación. Una situación de emergencia o desastre se puede dar en cualquier momento. Por eso, como colaboradores responsables, deberemos conocer las salidas de emergencia y las áreas donde deberemos llevar tanto el personal como clientes a buen recaudo. ¿Cuáles son estos tipos de emergencias y desastres? Un incendio, un sismo o alguna condición que dañe la estructura haciendo de que éste se vuelva inestable. ¿Dónde vamos a encontrar las salidas de emergencia? En nuestro plano. Una vez visualizado las salidas de emergencia, podremos llevar a nuestro personal a buen recaudo. ¿Qué es lo que debemos hacer si es que nos encontramos en pisos superiores? 1. Nunca utilizar los ascensores. Debemos utilizar las escaleras. En caso de incendios y nos encontráramos en pisos superiores, deberemos bajar las escaleras pegados hacia la pared. ¿Por qué? Porque a la hora que suban los bomberos, estos irán pegados hacia el pasamanos interior de la escalera. Y recuerde que van acompañados de una manguera contra incendios, la misma que al ser presurizada se va a pegar hacia el centro de la escalera. Por tal motivo debemos utilizar las paredes como línea de vida. Esto también ayudará que en presencia de humo y no tengamos visibilidad, podamos nosotros llegar a un punto de buen recaudo. Entonces, teniendo nuestra línea de vida a la pared, vamos a llegar a buen recaudo y así podremos evitar retrasar el trabajo de los bomberos, ya que estos subirán inmediatamente y evitaremos tropezar con ellos. En caso de sismos, deberemos estar alejados de las ventanas o vidrios, mamparas que puedan causar daños o cortes dependiendo la magnitud del sismo. Recordemos que por más que el vidrio sea templado, tiene un punto de presión y el cual puede causar su ruptura, haciendo que éste salga eyectado causando cortes a las personas. En caso de evacuar por alguna u otra situación, deberemos considerar qué es lo que está pasando. Tenemos situaciones como fuga de gas, un incendio o alguna explosión por X motivos, de tal manera que debemos considerar que las salidas estén libres. A veces, por la situación y los nervios, las personas empiezan a correr. Nosotros estamos preparados para atender esta situación. ¿De qué manera? 1. Tenemos que ser líderes y mantener la calma, ya que esto ayudará a que las personas nos obedezcan y podamos llevarlas a buen recaudo. 2. Debemos tener una linterna a la mano. En caso de que esta situación se dé de noche, las luces de emergencia nos alumbrarán, pero siempre existirán lugares en el cual la iluminación no sea muy buena. Por eso, siempre debemos cargar una linterna o hacer uso del celular. Debemos tener un guía y una persona de vigía que se quede al final. Debemos contar con 2 personas para este trabajo. Una que guíe a las personas hacia el área segura y la otra que vea que no se haya quedado ninguna persona atrás. O en su defecto, que esté ayudando a alguien que no puede ir al mismo ritmo que los demás. Entonces, en el caso de evacuar nuestra área de trabajo, deberemos siempre preocuparnos por los clientes, los colaboradores y alguna persona que se encuentre en nuestro local. Recuerden
todo lo que les he dicho, ya que será muy importante para prevenir accidentes dentro de su lugar de trabajo. No olvidemos considerar el distanciamiento social debido al COVID. Será muy importante para evitar contagios y evitar su propagación. Siempre tenga en consideración los riesgos asociados a su actividad. Esto ha sido todo. Muchas gracias.